Hola, ¿qué tal? Hola, Hola, flaca, amiga. ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Quiero decirte que este episodio es muy especial para mí. Sí, yo sé. Yo sé que me lo preguntaste mil veces si Sí, estaba segura en compartir lo que vamos a compartir el día de hoy, pero realmente sí, sí estoy segura. Y sí. es más, había esperado por mucho tiempo poder compartirlo con otras personas. Sí, yo quería que estuviera, ¿verdad? Cómoda, Exacto, cómoda. exacto. Como amiga, cuidarte. Ajá. Y a ustedes, bienvenidos a un capítulo más de Tal como Somos. Como lo dije al inicio, este episodio es muy especial. El tema de este episodio es Hasta que nos volvamos a ver. ¿Y por qué el tema? Porque mi amiga Janice va a hablar acerca de la muerte de Owen, su hijo. Sí. Pero en este episodio no estamos solas, estamos en compañía de la psicóloga Yolibet Centeno. Gracias, Gracias a gracias, ustedes. gracias por Gracias. aceptar la invitación. Gracias, amiga, porque aparte de ser psicóloga, es una muy buena amiga mía y que más sentí que era perfecto tenerte aquí para que pues escucharas mi historia y para que pudieras de alguna manera transmitir conocimiento clínico a otras personas que están pasando por este proceso o que pasaron o que están en otra etapa en este momento, que es la etapa de duelo, que sabemos que como mujeres que perdemos un hijo recién nacido, que fue mi caso, la depresión postparto y la etapa de duelo es muy difícil. Entonces, te agradezco que aceptaras nuestra invitación. Bienvenida aquí a este espacio y bienvenidos a ustedes acá y muchas gracias pues por el apoyo y por escucharnos y vernos. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias por la confianza para tocar un tema tan sensible que definitivamente no es para todo el mundo. O sea, uno decide como con quién voy a compartir esto, así que yo soy la honrada de estar con ustedes este día. Sí, y más que poder hablar de este tema, doctora, aparte de ser amiga, aquí de mi amiga, no tengo celos. Oye, no, tranquila, la amiga de la amiga. Vengo del otro lado. Sí, es tocarlo de una forma profesional, Así es. ¿verdad? Para ayudar también a otras madres que están pasando en este momento por este duro proceso, padres, ¿verdad? También, o padres que lo pasaron anteriormente y que no han podido sanar. Sí, realmente es como pues ver ese lado clínico que pues yo puedo dar muchos consejos porque yo la viví en la etapa y puedo hablar desde lo que yo viví, desde lo que yo hice para poder llegar a sentirme mejor, pero creo que es más responsable de nuestra parte tener aquí a una profesional que nos dé realmente las directrices o consejos, como le queramos llamar, de cómo realmente hay que sobrellevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Así Ay, que, amiga. gracias. Miren, yo les voy a decir una cosa. La flaca es una persona muy especial porque ella pasó este proceso conmigo desde el día cero. Las dos salimos embarazadas al mismo tiempo y vimos este proceso. Ella es más emocional y ustedes saben, la Sí. flaca llora por todo y es un tema que a ella le conmueve mucho, pues, por lo que sucedió. Yo no he superado la situación porque realmente es algo que no se supera y pues la muerte de un ser querido, siendo hijo, madre, padre, lo que sea, de alguien que uno ama, no se supera, se aprende a vivir con ello. Y creo que es más fácil cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y aceptamos la voluntad, porque yo siempre le he dado como como el mérito a Dios
de que Él permitió que yo pudiera llevar este proceso de una forma pasiva y tranquila dentro de lo duro que fue. Claro. Y para entrar un poco en contexto con todo, ¿verdad? Y yo sé que aquí en varios episodios hemos escuchado hablar de el famoso Owen. Yo en el 2020 salí embarazada en el 2019, de noviembre del 2019, salí embarazada de mi segundo hijo, Owen Daniel. Para ese entonces estábamos nosotros a punto de comenzar un periodo bien complicado porque pues entramos en lo que fue el tema del COVID. Mi embarazo, el Owen Daniel, no fue planificado y desde el principio fue un poco complicado. Yo tenía puesto el dispositivo, sí. Así que por favor, el 1%, aquí hay un 1% de error para que ustedes sepan, yo lo tenía puesto y cuando me di cuenta que estaba embarazada, mi ginecóloga pues me dijo de que habían dos opciones. Una era dejar el dispositivo dentro y pues esperar a ver qué sucedía a medida que fuera creciendo el saquito, pues ver si el mismo dispositivo lo reventaba y provocaba un aborto pues espontáneo. Y la segunda opción era pues sacar el dispositivo y a la mano de Dios, como quien dice, ¿verdad? Porque al sacar el dispositivo era posible que el feto se viniera junto con él y pues sufriría yo un aborto. Pero realmente fue el Señor el que decidió que sucedieran las cosas como sucedieron y pues sacamos el dispositivo, dije que sea su voluntad Dios, mi gordito se aferró a mí, tuve amenaza de aborto por un cierto lapso de tiempo en donde tuve que tener reposo, pero fue más que todo el primer mes. Luego de esto, mi embarazo, los primeros meses fue tranquilo, fue normal. Sí me llené de emociones porque no era esperado, como lo dije. Y pienso que en ese momento tal vez sí pude haberme deprimido. Yo acababa de renunciar a un trabajo que realmente quería mucho, pero tuve que hacerlo por sacrificio porque tenía que cuidar a Oliver. Okay. Oliver tenía en ese tiempo 6 años. Ya estaba en el kinder y me tocaba pues estar con él en casa, cuidarlo. En ese momento a mí mi ayuda, y vos sabes que siempre han sido mi suegra y tía Liz, ¿verdad? Que también es una parte muy importante de mi vida. Y en ese momento ellas no podían, así que yo tuve que hacerme cargo de eso. Y como nosotras sabemos, a veces la mamá es la que le toca pues hacer el sacrificio, ¿verdad? De dejar todo por nuestros hijos. Así es. ¿Verdad? Gracias a Dios que en ese momento Martín estaba en una posición en donde podía él pues hacerse cargo de todas las cosas del hogar. Y aquí pues donde me ven, en ese mismo tiempo, en medio de pues todo lo que sucedió, tuvimos la bonita noticia que la flaca y yo compartimos embarazos, porque no me acuerdo, ¿vos te acordás cómo nos dimos cuenta que estábamos embarazadas, que nos dijimos? Primero yo salí embarazada, recuerdo, y me fuiste a visitar a la oficina. Siempre nos hemos llevado muy bien, entonces fuiste a visitarme a la oficina y yo te conté, Yanis, estoy embarazada. Entonces ella alegre, ¿verdad? Ojalá te venga el varón, porque yo tengo la niña. Okay. Entonces luego yo le dije a ella vos deberías también de animarte, porque ya Oliver está grande, le digo yo. ¿Dónde vino el empujón? No, lo más chistoso que en ese tiempo me dice ella, no, ¿qué vas a creer? Lo que ella acaba de contar. Si yo tengo hasta el DIU, me dijiste, ¿verdad? Que yo tenía el dispositivo. Si yo tengo hasta el DIU, corte a 2 semanas después, el teléfono, placa, ¿qué crees? Que ella estoy embarazada. Y yo, ¿qué? ¿Y el DIU te lo quitaste? No, con todo y DIU. Con todo y DIU. Fue chistoso y bueno, verdad, es bonito contar y recordar la experiencia, cómo fue al darme cuenta de esto, porque 2 semanas antes, justo cuando yo me di cuenta que ella estaba embarazada, yo había ido donde la ginecóloga a revisarme el DIU y todo. Dicen que ella fue la misma ginecóloga fue la que me lo movió y que eso pudo haber sido que provocara que quedara embarazada, pero al final pues no se sabe, ¿verdad? Yo en ese momento, ¿te acordás que estaba haciendo keto? Yo estaba haciendo keto, sí, bajé como 30 libras, entonces un montón de cosas, factores que pudieron. Sí, realmente tu cuerpo estaba listo para quedar embarazado, porque entre más sanos estamos,
es mucho más fácil concebir. Exacto. Pues en este periodo de gestación y todo, cuando ya entramos a la faceta de aislarnos, porque vino marzo y nos aislaron, cerramos todo. Muchas personas tienen historias, ¿verdad?, bien difíciles de ese momento. La doctora me dijo, Janice, en este momento pues no quiero que vengas a hacer tus citas regulares porque tengo demasiadas mujeres embarazadas en la clínica, me dice. Creo que el fenómeno, pues ya sabemos por qué era, ¿verdad? No había mucho que hacer en la casa. Se relajaron, todo el mundo se relajó y optó por ejercitarse también. Entonces ella me dijo, por precaución, y como ella también me llevó el embarazo de Oliver, por precaución vamos a llevar el control desde casa. Como ya no era de alto riesgo, cualquier cosa, tú me llamas y pues estamos en contacto con ella. Llegamos así hasta el 7º mes y ya me dijo, bueno, sí, tenemos que revisarte, tienes que venir, hay que hacer ciertas pruebas, y fui. En el 7º mes nos dimos cuenta que yo tenía placenta madura y que Owen no estaba recibiendo los nutrientes suficientes para él ir ganando peso. Entonces, él, para la edad que tenía poco peso. Entonces empezamos un proceso de vitaminas, empezamos un proceso me pusieron la famosa inyección para madurar pulmones. Sí, maduración. De hecho, también descubrimos que Owen tenía un quiste pequeño en los riñones que al final sí se deshizo dentro del embarazo, y que no fue tanto de preocupación porque según la doctora eso era como algo que a veces sí sucedía, que era normal. Mientras se deshiciera dentro del saquito no había ningún problema. Ya de ahí empecé como con el tema del nerviosismo, de que verdad tenía que ganar peso él, yo tenía que comer más, yo estaba ganando peso, estar encerrada sin hacer nada, es como que es lo primero, pues claro. Uno come y come y come, y más embarazada que se le revuelven las hormonas a uno. Entonces, llegamos al 8º mes y pues logré llevar a Owen al peso ideal, como quien dice, para poderlo tener. Decidimos sacarlo antes de tiempo. La fecha es bien, la doctora me dejó como elegirla. Mi hijo nació un 4 de julio porque yo lo decidí así. En mi mente, vos sabes que Oliver cumpleaños el 7 de julio. Mi hijo mayor cumpleaños el 7 de julio. Entonces yo decía, bueno, si voy a tener por cesárea, porque eso sí fue una decisión más para Martín que para mí, porque él realmente no quería verme en la etapa de sufrimiento y yo siempre le di, ¿verdad? Lo dejé que decidiera esa parte. Siempre estuve de acuerdo con él. Entonces, programamos la cesárea para el 4 de julio porque según yo, en mis cuentas, ya el 7, yo llegaba con Owen de regalo de cumpleaños para Oliver. Y déjenme decirles algo, esa es una etapa que también te la voy a tocar para que tú nos hables de eso también. Oliver ansiaba conocer a Owen y eso fue lo que en medio de todo fue un dolor horrible tener yo que decirle una noticia así a mi hijo de 7 años. Sí. Entonces, así fue como se fue dando y como lo planificamos, ¿verdad? Que yo llegara el 7 con el gordito para el cumpleaños de Oliver. Se llegó la fecha, se llegó el 4 de julio. Ya a mí me ingresaron tipo 8 de la mañana más o menos. Y pues hicieron la cesárea, ustedes saben que eso es rápido. Lamentablemente en ese momento estábamos en lo mejor del COVID. En una emergencia sanitaria. Exacto, estábamos en lo mejor de la emergencia sanitaria. Martín no pudo estar conmigo dentro del quirófano como normalmente se deja hacer. No tengo grabaciones de cómo nació Owen. Entonces, solo estuve yo. Él estaba afuera, esperando afuera de la puerta siempre, pero pues adentro, entre menos gente era mejor. Tenían unas luces diferentes por el tema del COVID y todo eso. Fue todo un protocolo que, aparte del nerviosismo que uno como mujer tiene cuando va a tener, y más si es cesárea, porque, no me dejan mentir ustedes, estamos a un paso de que tal vez de la muerte. De acuerdo. ¿Verdad? Correcto. Porque estamos es una lucha entre la vida y la muerte, la verdad, de un embarazo. Exacto. Un parto. Exacto. Entonces es como que no sabes qué puede suceder en ese momento, las reacciones que podamos tener. Entonces, el nerviosismo ese, más que no pudiera yo tener a Martín al lado como apoyo,
¿verdad? Costó mucho. El estrés de la situación, de la emergencia sanitaria. Exacto. Más el estrés de que estaba sola dentro del quirófano, sin mi apoyo, que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, la primera guerra que tuvimos fue la epidural, ustedes. A mí, la doctora Karen, ella también me anestesió para Oliver, porque a Oliver también lo tuve por cesárea. Y yo dije, si ella no está disponible, a mí no me traigan a nadie. Yo espero a que la doctora Karen esté disponible para atender a este niño. Porque ella, o sea, uno hasta eso busca como la confianza de los doctores que van a estar y que le confías tu vida, ¿verdad? Y ella era un lazo con el médico. Exacto. Sí, así es. Y yo, ella siempre oraba antes, me acordé de eso cuando tuve a Oliver, que ella siempre oraba antes enfrente y le transmitía a uno paz, y eso era lo que yo más necesitaba en ese momento. Entonces, y como era la que yo iba a tener al lado, porque las que han tenido por cesárea saben que el anestesiólogo está al lado de uno todo el tiempo, cuidándome las reacciones y todo. Pues la doctora Karen le costó ponerme el epidural. Estuvimos como media hora tratando. Me tuvo que calmar porque yo ya estaba incómoda. Y bueno, bendito Dios, lo logró poner, porque el tema del epidural es que si no te la ponen bien quedas inválido, ¿verdad? O sea, este es un proceso. Es un riesgo. Vos a mí pasaste procesos de embarazo que complicados. Sí. Y es un riesgo, todo es un riesgo, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, logramos ya ponerme el epidural, me acuestan, empiezan todo el proceso que es súper rápido. Y hubo un momento en que me quise dormir, nunca le pregunté a ella, pero yo solo escuchaba en mi oído, Yanis, no te duermas, Yanis, no te duermas, Yanis, no te duermas. Me lo dijo como 5 veces, y de ahí le dijo a la doctora Eileen, que si en algún momento ve este episodio, pues un saludo para ella, que fue mi ginecóloga. Le dice, no, se está durmiendo. Entonces creo que ella agarró un medicamento y me lo puso. No sé si era que se me estaba bajando la presión o algo estaba sucediendo, pero ustedes han escuchado en emergencias que dicen, no te puedes dormir. Exacto. Sí. Entonces, en ese momento a mí me pasó eso. Entonces, ella me puso algo, inmediatamente yo me levanté. O sea, me desperté por completo y tuve otra vez noción de lo que estaba sucediendo. Me sacan a Owen, me lo ponen aquí, le doy su bendición, le doy su besito y todo, lo escucho llorar normal. La pediatra lo recibe, lo chequea y me dice, todo está bien, Jenny, lo vamos a llevar a la sala cuna. Pasan y hacen todo el procedimiento conmigo, me llevan a sala de recuperación, que estaba a la par de sala cuna. Yo digo 20 minutos, pero realmente no sé cuánto tiempo pasó, porque pues uno no sabe en esos momentos, pero pasó un lapso de tiempo y yo empiezo a escuchar a Owen llorar, desesperadamente. Yo escuchaba que Owen lloraba y lloraba y lloraba, entonces yo llamé a una enfermera, ¿verdad?, que estaba cerca, y le dije, ¿qué está pasando? Me dice, ya llamamos a la pediatra porque el niño no para de llorar, entonces para que lo revise. Llega la pediatra nuevamente, lo revisa y el niño empezaba a tener problemas de oxígeno, que también en su momento son cosas que es normal dentro de los bebés al nacer, que tengan problemas de oxígeno. Es un proceso de adaptación, o sea, definitivamente ellos tienen una lucha cuando están naciendo, un proceso de adaptación, y hay un examen que se realiza que es de Apgar para ver que ellos cumplan con todos los requerimientos, para ver si necesitan un oxígeno, si están listos o si tienen que quedarse un par de días, ¿verdad?, para que haya ese proceso de maduración antes de exponerlos al aire natural, ¿verdad?, al contacto con otras personas. Entonces es un proceso bien de rutina, realmente. Exacto. Bueno, así como ya lo dije, como dijo aquí la doctora. Entonces, la doctora me fue a decir, Jenny, no se preocupe, ya le pusimos oxígeno, Owen está un poquito falta de oxígeno, pero es algo normal. Me suben al cuarto a mí y no me suben al niño. Es cuando yo ya me empiezo como a preocupar. A inquietar, porque normalmente cuando uno lo suben, el niño ya está arriba. Exacto. Y al rato, pues ya era tarde, ya eran tipo 5 de la tarde, 6 de un sábado, y llega Martín y me dice, amor, me dice, vamos a tener que trasladar a Owen a San Pedro Sula, porque la máquina de oxígeno que tienen aquí no es suficiente, él no está saturando, no le está soportando, o sea, no necesitaba una máquina más avanzada, porque el oxígeno que le estaba transmitiendo en ese momento no era suficiente para lo que su cuerpo necesitaba. Ya ahí pues ya uno ya se empieza a estresar, a preocupar y todo. Lo trasladan. La verdad que el proceso... ¿Y tú te quedas allá o vienes con él? No, yo me quedé internada en el hospital sin mi bebé. ¿En Puerto Cortés? En Puerto Cortés. Okay. Yo tuve a Owen en Puerto Cortés y me lo trasladan al Hospital del Valle aquí en San Pedro Sula. Entonces, el proceso de traerlo fue caótico para Martín porque, bueno,
primero, conseguir una ambulancia en tiempos de COVID, señores, o sea, era un tema bien complicado. Nos conseguimos la ambulancia, pues trasladan al niño y a mitad de camino la ambulancia se arruina. Owen viene en una incubadora con oxígeno y no me pregunten cómo. Martín convirtió la camioneta en ambulancia bajo los asientos. Nos dice que ni sabe cómo entre los paramédicos y él metieron a Owen con todo incubadora de oxígeno dentro del carro para poder llegar aquí al hospital. Lo ingresan el sábado por la noche y pues ya lo tratan. El doctor Gamaliel, neonatal, él fue el que me lo recibió y el que llevó el caso durante todo el proceso. Yo en Puerto Cortés internada, el domingo por la mañana vine yo y dije yo me levanto porque me levanto. Normalmente cuando a uno le hacen cesárea a las 12 horas, pues uno se puede, lo levantan para caminar porque pues uno tiene que caminar. Pues yo me levanté porque yo necesitaba que me dieran de alta para yo poder ir a ver a Owen porque ya estaba pues más estresada de lo normal. Me levanto, llamo a la doctora y la doctora pues ella de alguna manera para retenerme un poquito más en el hospital llegó hasta en la noche del domingo. Uh-huh. Me revisó, me dice, está bien, todo está bien, te voy a dar de alta ahorita con la condición que te vayas a la casa, a la cama, te acostes y descanses. No quiero que estés parada, pues me dio las indicaciones. Le dije yo, pero a mí no me va a negar, le digo, porque yo mañana voy para San Pedro a ver a Owen. No, me dice, aunque te lo diga, lo vas a hacer. Entonces ya me dio indicaciones, ¿verdad? Porque yo, aparte de haber tenido una cesárea, ya habíamos tomado la decisión que solo íbamos a tener 2 hijos. Okay. Y me operé en el momento sin saber lo que iba a suceder, que ese fue otro trauma aparte. Sí, otro duelo aparte. Entonces, pasó, llega el lunes, me vengo yo para el hospital con Martín, entramos a ver a Owen. Owen estaba en la incubadora, ya lo estaban tratando, y nos reunimos con el médico. El diagnóstico es que Owen tiene neumonía, y que había que tratarlo por neumonía. Aquí el tema es, desde el principio el doctor nos dice de que hay que cuidarle los riñones por el tratamiento agresivo que él va a recibir, y siendo un bebé recién nacido, había que cuidar esa parte porque una vez que los riñones dejaran de funcionar, Yoli, tú sabes, sí, es bien complicado recuperar a una persona grande o pequeña, y no digamos un recién nacido. De acuerdo. Entonces, fue lo primero que nos dijo el doctor, como tratando de prepararnos para lo que fuera, que al final es el trabajo de ellos, ¿verdad? Ya nos explica todo el tema y todo. Bueno, mi hijo falleció un 9 de julio, él vivió 5 días, un jueves 9 de julio, tipo al mediodía, él dejó de respirar y se fue al cielo. Ese día en la mañana nos reunieron 5 doctores. Owen tenía un doctor de riñones, tenía un doctor del corazón, del cerebro, pulmones y el que llevaba el caso, que es lo que me acuerdo en este momento, el doctor que llevaba el caso, ¿verdad? Nos reúnen y nos dicen, Owen ya no le funcionan los riñones, hay que hacerle como una diálisis. Teníamos que contratar 2 enfermeras porque él necesitaba tener una enfermera que le hiciera una diálisis manual. A un bebé no se le puede hacer una diálisis de la misma manera que se le hace a un adulto. Es un proceso más difícil. Entonces había que tener una persona 24/7 haciendo un proceso como de pompear. Uh-huh. Pues los que saben cómo es la diálisis, más o menos así es. Damos la autorización, empiezan a moverse. Yo recuerdo bien la cara de los doctores y la enfermera porque cuando yo dije, a todo esto que ellos nos están explicando, y se los estoy como resumiendo un poquito, bastante rápido, Martín está en estado de shock. O sea, en esa reunión yo recuerdo haber visto a Martín, y Martín no podía hablar, no podía gestionar palabras. Uh-huh. Y obviamente yo lo entendía. O sea, uno piensa que uno lleva el proceso porque lo tuvo adentro y uno lo tiene, y que el padre no ha creado ese vínculo, pero realmente sí crea el vínculo desde el embarazo. Y Yoli, tú lo sabes. Sí, es que sin embargo tiene que haber uno de los dos, y siempre es así. En una relación pareciera que unos nos vemos fuertes, otros nos vemos más débiles, pero al momento de este tipo de decisiones, de una crisis,
es donde sale esa personalidad, porque tenemos que tomar decisiones. Y a uno se le permite, no es que uno quiera, ¿verdad? Pero uno puede desmayarse y el otro tiene que tomar decisiones. Exacto. Entonces, no es culparlo, sino que son reacciones involuntarias del ser humano. Sí, porque uno a veces no sabe cómo manejar cosas que uno no las planea. Pues, ni las has practicado. Exacto. O sea, definitivamente no es algo que querrás vivir o que querrás hacer. Exacto. Entonces, en ese momento él estaba como en un estado de shock, no podía articular palabras, recuerdo, y yo solo dije, sí, dele en adelante. Hagámosle lo que tengamos que hacerle al niño. Y pues ya él fue cuando él reaccionó y dijo, sí, vamos adelante, hagámoslo. Ajá. Empezaron, me acuerdo de la cara de felicidad de las enfermeras, porque según ellas nosotros nos íbamos a dar como por vencidos, ¿verdad? Como quien dice, ya no más, ya he pasado por muchas cosas, pero no, realmente nosotros queríamos probar hasta el final. Hacer lo último, pues, porque como madre, querer hacer lo último por tu hijo es normal, o sea, es parte de tu instinto materno, de salvación. Exacto. ¿Quién va a querer que se le muera, verdad? Sí. Entonces uno es lo primero que hace es ver de qué manera mantenerlo aquí. Pero en ese momento, fue por la mañana, el jueves por la mañana, ya Owen estaba hinchadito, ya no se miraba como un niño, pues, ¿cómo les puedo decir? Un niño sano, porque durante todo el tiempo él pues se miraba sanito. Y ya yo estaba como ya como que me estaba entrando eso de que será cierto que sí se me va a ir, o sea, ya en vez de verlo mejor lo veo peor. Una pregunta, Ajá. ¿Siempre te dijeron cómo existe la posibilidad de perderlo o nunca les hablaron de esta manera? No, me lo mencionó el doctor el primer día que lo conocí, el lunes, que yo fui a verlo, y me lo volvió a mencionar el jueves, que salimos de la reunión con todos los médicos y que acordamos de que empezaran a hacerle la diálisis a Owen. Él se acerca a nosotros, ya nosotros íbamos de salida, porque por temas de COVID, otra vez, no podíamos quedarnos con Owen. No, nos daban 1 hora para estar en cuidados intensivos con él, y realmente las enfermeras fueron bellas y me dejaban estar un poquito tiempo más, ¿verdad? Porque era el único bebé en cuidados intensivos en ese momento, gracias a Dios. En el sentido de que no había alguien más sufriendo. Sí. Siempre lo digo, o sea, realmente... Se pudo permitir darles espacio a él en ese momento. Y que no hubiera otro bebé ahí realmente, ¿verdad? Porque yo no le deseo a nadie pasar por esa situación. Sí. Que vos la viviste con Lucas ya de un año. Más grande. Sí, que también en algún momento lo vas a contar. Sí. Pero, pues bueno, salimos de la visita ese día y nos dice el doctor, el corazón de Owen se está debilitando y necesito que estén preparados para lo que sea. Fue ahí donde yo dije, o sea, ya esto pues que sí, puede que no. Sí. Y a todo esto, a todo eso tú estás con o sea, todas las que somos mujeres, bueno, no tuve por cesárea, sin embargo, pues hay un dolor, ¿verdad? Hay un malestar cuando uno recién acaba de tener un bebé, estás inflamada, tienes gases, o sea, realmente el proceso de recuperación en ese momento quedó en un segundo plano. Yoli, a mí no me cabían los zapatos, o sea, mis pies estaban... Yo recuerdo que me tuve que poner unos zapatos de tiaquía, creo que era. Yo lo recuerdo. ¿Verdad? Yo tenía los pies hinchados porque obviamente no había tenido el descanso que se tiene cuando uno está recién, y aparte yo tenía 2 operaciones en mí. Exacto. Sí. Y pero yo les digo, yo no recuerdo haber sufrido de dolor, porque mi mente estaba concentrada en lo que estaba sucediendo con... Era más fuerte la necesidad de apoyar a tu hijo y de lograr que sanara y que se quedara contigo que tu propia vida. Exacto. Sí, incluso, doctora, le recuerdo que como nosotras, pues, pasamos toda la etapa de maternidad y yo tuve primero que ella, entonces ella me llamaba, ¿cómo es el procedimiento con lo del COVID, verdad? Ajá. Entonces, cuando ella me dice, nace Owen y está en cuidados intensivos, entonces le digo yo, Janice, tenés que ordeñarte porque esa es la lechita que le tenés que dar al niño, pensá. Yo le ayudaba, mira, vení a la casa, llévate una ¿te acordás? Que pasaron con Martín. Y para que según como madres, luchando por la salud, o sea, del bebé, que... Tal vez se permiten cuando él ya... Sí, porque no me permitían. O sea, por el proceso no me permitían darle de comer. O sea, él estaba con alimentación especial, estaba incubado y lo único que yo podía hacer, Jolie, era meter mis manitos. O sea, para tocarlo y sobarlo. Entonces, recuerdo que ese jueves en la mañana nos metemos al carro con mi esposo y ahí fue donde yo me quebré y por primera vez...
me cayó en 20 que estaba perdiendo a mi hijo. Y lo único que me salió fue decirle a Martín, amor, le digo, aquí hay que orar. Hay que dejarle a Dios que haga su voluntad sobre la vida de Owen, porque realmente lo único que yo quería era no verlo sufrir. O sea, cada día que yo llegaba a verlo, Owen tenía un cable más, un tubo más. En vez de verlo mejorar, yo lo miraba peor. Sí. ¿Y tu última oración? Mi última oración fue esa. Realmente yo, bueno, antes de irme le agarré su manito, y de eso sí lo tengo bien presente y lo atesoro como un recuerdo bonito, que yo le dije, papi, tranquilo, o sea, va a pasar lo que tenga que pasar, tu mami te ama, está aquí contigo, y yo estoy orando por ti. La verdad que no me salían más palabras porque mi mente estaba como ya perdiendo la esperanza, honestamente. Y mi hijo me apretó el dedo. O sea, yo sentí que él movió la mano y me apretó el dedito, porque él me agarró así el dedito. Sí. Y yo atesoro ese recuerdo bien así, porque es como que, mami, yo estoy bien, no te preocupes. En mi mente es lo que yo pienso y quiero pensar, ¿verdad? Que fue como una señal de decirme, no te preocupes por mí. Como una despedida. Exacto. Tal vez en el momento. Llegamos al carro, estamos fuera del hospital, y Martín se quebrantó, empezó a llorar. Le dije, amor, aquí es de orar por el niño, por su vida, que Dios haga su voluntad sobre ella, y estar tranquilos de que nosotros luchamos con él hasta que Dios decida qué hacer. Aquí estamos, porque no solamente era el tema de que luchemos y hagamos hasta lo imposible, sino que también estábamos con el tema monetario, que ustedes saben que en ese momento... Y más en ese momento, que era una emergencia, o sea, definitivamente los precios se dispararon. Arriba, o sea, yo la verdad que les digo que muchas personas que vivieron el proceso de COVID probablemente murieron porque no tenían los medios para tratarse como muy probable. Yo doy gracias a Dios, y siempre que tengo la oportunidad de contar esta historia la cuento. Yo doy gracias a Dios de que Dios nos puso ángeles en medio de la tormenta, como no tienen idea. O sea, yo le doy gracias a Dios. A los ex compañeros de Martín de Estados Unidos recaudaron una cantidad de dinero que nos enviaron como colaboración. A mi suegro, a mi papá, nosotros que nos habíamos preparado con cierta cantidad. No me pregunten, pero el dinero llegaba cuando tenía que llegar. Y esa es una bendición que no todos pudieron tener. Las vasijas se llenaban. Exacto. Entonces, llegó un momento, y ahí fue cuando yo le dije a Martín, amor, que sea la voluntad del Señor. Oramos juntos, nos venimos al puerto, y una hora más tarde nos está llamando el doctor que pues Owen ya había fallecido. Fue horrible. No se lo deseo a nadie. Fue un momento que mi esposo se cuestionó. Yo digo que el Señor me llenó de fe, porque yo siempre he sido de las mujeres que pongo el bienestar de mi familia antes que el mío. Y en ese momento, a pesar de que yo era la que estaba pasando por una situación bien complicada, y que mi esposo también, se me vino a la mente mi mamá, mi suegro, ellos dos más que todo, a pesar de que había muchas más personas. Yo tenía un arsenal de gente orando por mí. Lizzie tenía un grupo de oración. Lizzie es una persona muy especial en mi vida. Orando bastante. Y ella tenía un cuarto de guerra con las personas de su iglesia orando. Tía Ana, otra persona que también... Bueno, ¿quién? Yo creo que muchas personas en el puerto supieron de la situación, porque hay muchas que no supieron, porque ¿quién iba a estar contando eso en ese momento? Sí. Todos los que nos querían estaban orando en ese momento por nosotros. Y cuando sucedió, pues se me vino a la mente mi suegro, porque él padecía del corazón, y mi mamá porque no estaba ahí, y yo sabía que a ella le iba a doler no poder estar conmigo en ese momento, porque pues era un problema ajeno a ella, no poder estar en ese momento tan duro. Protegiendo a su hija. Sí, empático de tu parte, o sea, no pensar en ti en ese momento, sino pensar en el bienestar de alguien más, aunque el resto de las personas lo más seguro estaban pensando ni siquiera en Martín, sino que estaban pensando en tu persona, ¿verdad? Sí. Y pasó todo el proceso, lo recogimos, y también quiero aquí en este momento agradecer, porque siempre lo digo y lo menciono, a esas personas porque yo siento que yo estaba en estado de shock. Realmente yo todo esto lo asimilé y lo viví y lo recordé mucho tiempo después. Y a Tito, que es una persona, es el mejor amigo de mi esposo, se criaron juntos, vivieron juntos.
y es una persona a quien yo adoro y amo como que fuera un hermano. Él también fue una persona que estuvo ahí, lo llamamos, salió corriendo a buscar el ataúd de Owen, llevarlo al hospital, a esperarnos para que nosotros lo recogiéramos. Es como un verdadero amigo, como vos lo hubieras hecho, Flaca, sí, o como vos lo hubieras hecho, Yoli, como cualquiera que nos quiera, nosotros lo hubiera hecho. Pasamos todo el proceso, lo enterramos, no hicimos velorio ni nada por lo mismo, y viene el tema difícil, Oliver y el duelo que uno vive. Así es. Lo primero es que me dolía en el alma ordeñarme como no tienen idea. O sea, yo, antes de que yo asimilara todo lo que estaba sucediendo, yo me metí en la cabeza, Oliver, yo necesito estar bien por Oliver porque Oliver me necesita. O sea, Oliver fue mi escudo y mi mecanismo de defensa. Sí. No lloré a mi hijo como lo quise haber llorado en ese momento. Sin embargo, ya después pude hacerlo tranquilamente. Entonces yo me metí en la cabeza, Oliver, tengo que estar bien para él. Él no me puede ver así. Nos tardamos un mes, si no me equivoco, en decirle a Oliver Jolie de que su hermanito había fallecido. Porque aparte de enterrar a mi hijo, lo más difícil de toda esta situación era decirle a él. O sea, era ni siquiera, yo recuerdo que cuando íbamos camino a San Pedro a traer a Owen, yo llamé a mi papá, porque ni siquiera podía llamar a mi mamá, y le dije, papi, ya Owen se fue. Obviamente mi papá se puso muy, muy mal, pero mi papá es un hombre que me transmite seguridad, siempre me ha transmitido seguridad y paz, y me dijo, hija, usted es una mujer fuerte, usted puede con esto, el Señor sabe por qué hace las cosas, y no se preocupe. Yo le dije, papi, dígale a mi mamá porque yo no puedo. Yo no podía darle esa noticia a mi mamá. Y después de decirle, y en el camino le hablé a Lizzie, le hablé a mi tía Yesenia, y después de que pasó todo eso, caer en 20 que había que decirle a Oliver. Para no hacerles largo el cuento y para pues hablar un poquito más de la etapa de duelo clínica, Martín nunca pudo. Y el día que yo le tuve que decir a mi hijo, me acuerdo bien, llamé a Alejandra García, la hija del doctor Lulo. Tú la conoces, una psicóloga del puerto muy reconocida. Sí. Y le dije, Ale, ella es una amiga, muy buena amiga de Martín y mía. Y le dije, Ale, esto y eso está pasando, necesito que me des consejos, cómo hacerlo, porque no sabía. Pues ya ella me habló y me dijo un poquito de cómo hacerlo. Y Martín solo me dijo, amor, lo siento, perdóname la vida, pero yo no puedo. No pudo. Me dijo, hacelo cuando yo no esté aquí, porque él ya iba a la oficina a trabajar. Y en ese momento yo lo entendí. O sea, son cosas que uno dice, que yo lo entiendo. O sea, estoy en la misma posición, pero como tú dices, hay uno desmayado, el otro tiene que reaccionar. De acuerdo. ¿Verdad? Sí, y en ese momento, aunque yo estaba viviendo el duelo y lo que estaba viviendo dentro de mí, me importaba más el bienestar de él y de mi hijo antes que el mío. Y bueno, lo hice. Oliver no lloró, no asimilaba, tenía 7 años. ¿Cómo le explicas a un niño conocer la muerte a esa edad? Así es. ¿Verdad? Yo solo le dije que su hermanito se había ido al cielo. Y a raíz de todo lo que sucedió, Oliver generó ataques de ansiedad, miedo al hospital, miedo a los doctores, pánico a los dentistas, a cualquier cosa que tuviera una bata blanca o un uniforme médico, mi hijo le daba pánico. Asoció con el perder, con muerte, con separación, y eso es involuntario. O sea, imagínate que no lloró, pero como su cerebro, tan pequeño e inmaduro, podemos decir, ¿verdad? Tuvo la capacidad de decir, ok, esto es malo. Entonces, como es malo, lo evito y desarrollo este mecanismo de defensa. Sí, entonces, al día siguiente, bendecimos a 2 mujeres embarazadas, regalamos todo lo de Owen. Recuerdo que eso fue como un bálsamo de paz también, porque tuvo un propósito en medio de todo, y eso sí lo digo, me hizo sentir un poco bien, y bueno, y si pasamos todo eso, recuerdo que a los 2 meses mi suegra se tiene que ir a Miami porque una tía de nosotros se iba a operar y le pidió que la fuera a apoyar en el cuidado. Se me va mi suegra de la casa porque en el primer periodo, en el primer mes y segundo mes de posparto, yo tuve a tía Kia, que es la tía que vive conmigo, que es mi otro ángel, y tuve a mi suegra conmigo, y a tía Sonia, que es la hermana de mi papá.
Y bueno, hay muchas amistades que no podían estar dentro de casa porque estábamos en COVID todavía, pero que estaban pendientes de mí. Estaban muy presentes. Recuerdo a Claudia, una persona a quien yo quiero mucho. Todos los días me mandaba un mensaje de aliento, me mandaba un versículo, me mandaba algo que me ayudaba y que de alguna manera me animaba. Pasa que se va mi suegra, tía Kia, se tiene que venir a San Pedro porque en ese tiempo no vivía conmigo del todo. Y me quedo sola. Y es ahí, Yoli, donde yo me doy cuenta que se me fue mi hijo. Que estás en duelo. Que estoy en duelo. Empiezas a reconocer que estás en un duelo. Sí. Y que aparte de eso, estoy viviendo una depresión que yo misma guardé como mecanismo de defensa, porque desde el momento que Owen se fue, yo dije, no puedo permitir enfermarme porque Oliver me necesita. Oliver no tiene a nadie más que a mí en este momento y me necesita. Es que sí tenía más gente, pero como instinto maternal era lo que mi cabeza decía. Y yo era de las que pasaba con Oliver todo el día en pijama, no lo bañaba. O sea, yo me levantaba con él y era en pijama, y lo que hacía era que antes de que llegara Martín en la tarde, me bañaba o solo me cambiaba de pijama y lo cambiaba él de pijama. Lo limpiaba con wipes o lo bañaba, dependiendo, porque regalé mi vanity, porque ustedes saben que yo maquillo. Regalé mi vanity, regalé todo mi maquillaje, todo, porque yo dije, yo no quiero hacer nada más. Yo ya no quiero maquillar, yo ya no quiero hacer nada. Yo quiero cuidar a Oliver porque no quiero que me le vaya a pasar lo mismo, decía ella. Y me enfoqué en eso. Y empezaron los ataques de ansiedad. Oliver se levantaba a las 3 de la mañana gritando, llorando, y eran ataques de ansiedad los que le daban. Entonces recuerdo que en ese momento apareció un ángel que se llama Miss Cecilia. Miss Cecilia con su Reading Summer Camp, lo metí al niño, y en ese momento, un mes después, apareció Dólar. Que Dólar fue, y todos los que nos conocen saben que es una parte muy importante de mi familia, porque Dólar llegó, inmediatamente nos dio felicidad en medio del dolor. Sí. Entonces yo lloro porque digo yo, en algún momento se me va a ir, y es como un apego que tenemos con el gordito, y porque sanó a Oliver. O sea, yo siento que eso le ayudó a Oliver, porque el sufrimiento de mi hijo me hacía sufrir más a mí. Entonces llegó Dólar y nos concentramos en eso, y tú nos puedes explicar eso, el apego o no sé qué magia tienen las mascotas, los animalitos, para sobrellevar estas cosas, que sí es verídico, porque nunca fuimos, ni Martín ni yo fuimos unas personas allegadas a tener mascotas. Siempre tuvimos desde chiquitos en nuestros hogares, pero no era como que nos gustaba y nos encantaba. Y con esa conexión que tienen con Dólar, ¿verdad? Porque es una conexión bien fuerte. Sí, ¿verdad? O sea, el que nos escucha hablar de Dólar sabe que es una conexión que bueno, los que tienen perritos y la tienen me van a entender. Sí, se llama mucho. Y entonces ahí fue donde yo encerré mi duelo y empecé como a trabajarlo en el sentido de que enfocaba buscar ayuda para Oliver. Y me olvidé de mí. Me olvidé por completo. Entonces llegó un momento como en el 4º mes, 5º mes, que yo me levantaba en las noches en silencio a llorar. Porque yo decía, yo tenía algo aquí adentro atravesado, y yo decía, tengo que sacarlo porque me voy a morir. Sí. Porque no lo hiciste. Que viviste duele, el duelo de los demás, pero no el de... Sí, yo puse un escudo porque mi familia sabe, siempre he sido fuerte. Siempre he sido la que, vamos, hay que hacer esto. O, si se puede. O yo me vine hace 12 años para Honduras, dejé a mi mamá y a mi papá en Estados Unidos, y mis problemas y mis procesos los viví yo, y nunca se los cuento a ellos porque no quiero preocuparlos. Entonces es lo mismo. Con todas mis personas, a las allegadas, a las que yo amo, siempre soy de las que trato de que ellos no miren mis sufrimientos porque no quiero preocuparlos. Y era un duelo que había que vivir y que yo no lo viví. Y bueno,
empecé a ganar peso, empecé a comer más, vino la ansiedad. Fue cuando por primera vez asimilé que tenía ansiedad también. Y no podía hacer mucho porque no podía ni salir a caminar. Según yo, no podía ni salir a caminar, ¿verdad? Yo vivía en una residencia al circuito cerrado, pero poco a poco fui respirando, pero realmente, si te digo, Yoli, creo que mi hijo ahora tuviera 5 añitos, ¿verdad? Lucas acaba de cumplir 5 años en abril. Owen va a cumplir 5 años ahorita el 4 de julio. Y creo que tal vez hasta hace 1 año, tal vez 2 años que yo pude respirar tranquila y decir... Asimilar. Porque cada año que pasaba, la flaca, yo miraba a Lucas. O sea, yo miro a Lucas y yo decía... Lucas fuera el mejor amiguito de Owen. Era la idea. Era el sueño. Nosotras nos imaginábamos una vida, nosotras como amigas y nuestros hijos a la escuela juntos. Sí. Que el fútbol o el deporte que juntos. Porque nos emocionamos más cuando supimos que eran varones los dos. Eran varones los dos. Exacto. Incluso cuando ella me da a mí la noticia, que me decía que Owen pues ya no está. La flaca se quebró también. No le dije nada. Uh-huh. Y no le dije nada como amiga y me oculté un tiempo. Te alejaste, sí. Pero sí le decía, te quiero mucho, vamos. Pero no hallaba qué decirle. Una, porque yo era mamá. Otra, porque es mi amiga. Y otra, porque yo tenía un bebé. De la misma edad. Que ella hubiese también, yo estaba viviendo una etapa que también ella iba a vivir. Y disfrutando, porque de una u otra forma un bebé se disfruta. Y cuando hay una cercanía, no sé si te pasó, pero a veces te puedes sentir culpable de estar viviendo algo tan feliz. Sí. Y saber que una persona que amas tanto no está pudiendo tener esa felicidad. Que vivíamos una etapa juntas, que yo decía, yo tengo al niño acá y ella no lo tiene allá. Entonces yo solo lo que hice fue que al inicio, ¿te acordás? Yanis, vení, tenés esto, Yanis, tenés lo otro, Yanis, ordeñate, por favor, ordeñate, eso te va a hacer daño, por favor. Nunca le hablaba de Luca. Casi nunca me mandaste fotos. Y nunca le mandé fotos de Luca tampoco. Creo que hasta ahora es que hablamos de Luca, pero porque ella me pregunta por Luca. Pero no lo hago porque yo le digo a ella, yo quiero cuidar esa parte de que como amiga no te imagines a tu bebé así. Entonces yo no le mandaba fotos, no te invitaba a fiestas de cumpleaños con ella, con Ariadne. Sí, le hablábamos de Ariadne, nunca hablamos de Luca. Hasta el momento es poco lo que hablamos de Luca. No sé cómo tomarlo. Usted, ¿verdad? Que está aquí nos va a ayudar a resolver todas esas situaciones también. Pero yo lo hago por cuidarla a ella. Sí, yo la miraba y no solo ella, sino que todo el mundo. Y llegó un momento y también, Yoli, creo que ahí tú me dices, pero yo les decía, pero si Owen vivió, ¿por qué no hablan de él? Y todo el mundo no me hablaba porque obviamente cuidando mi sentir. Porque, o sea, no dejen de hablar de él porque Owen vivió, pero en mi mente... Owen vivió desde que yo lo concebí. Exacto. Porque yo no lo tuve 5 días, yo lo tuve 9 meses. Entonces era como que yo tuve a Owen 9 meses aquí, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿Por qué no hablan de él? Entonces, al final, yo hasta hace 2 años puedo decir que en algún momento de alguna situación que yo estaba pasando, dije, bueno, sí, se fue. Hubo un propósito de esto. Y uno de los propósitos fue ser más sensible en muchas cosas, hundirme más como familia en su momento y conocer también más a Martín en esa etapa que era como nuestro primer proceso difícil dentro de una relación en el momento. Porque pues procesos teníamos, pero no eran tan fuertes como esos. Y caí en 20 y dije, bueno, Señor, en algún momento lo voy a volver a ver porque creo, Dios, que me vas a dar la oportunidad de volverlo a ver y de poder abrazarlo bien. Y entró, después de asimilar esto, entra la situación de que me operé. Quiero otro niño y no puedo tenerlo.
me opero y esto más. Y ahorita me acuerdo, a los 3 meses de haber perdido a Owen, me llama Mimi, que es la hermana de Lizzie, me llama y me dice, Mimi, ya me están dando un niño de 3 meses que lo abandonaron en la casa cuna. Y necesitan unos papás temporales. Uh-huh. Yo en mi desesperación, yo le dije, Mimi, sí. Pero de ahí dije yo, tengo que decirle a Martín, no le voy a aparecer con un bebé. O sea, Martín está trabajando, tengo que decirle que... Entonces, Martín me dijo que no. Y vos sabes por qué, psicológicamente no era lo correcto. Sí. Y me acuerdo, Lizzie me llamó, ¿estás loca? No, llamó a Mimi, la regañó toda, le dice, ¿cómo vas a hacer eso? Y pues no, y le doy gracias a Dios, porque hubiera sido otro proceso difícil, claro, que me lo fueran a quitar. Exacto. Y que otra vez quedara huérfano, o sea, que quedara yo en duelo porque no tenía al bebé. Entonces pasó eso. Y quedé ya con pasé el proceso de decir, bueno, voy a querer otro bebé o no voy a querer otro bebé, ya no lo puedo tener. Y bueno, fue muy difícil, realmente sí. Que sí, fue muy difícil. Y ya hablándolo, doctora, bueno, la verdad que escucharlo, yo conozco la historia, la doctora también conoce la historia, ¿verdad? Pero muchas personas aquí siempre han tenido la duda de qué pasó con el bebé. Te lo he dicho, muchas veces me preguntan a mí, porque como me ven bien cercana a ella, ¿qué pasó con el niño de Janice? Pero no por mal, sino que ellos son bien queridos en el puerto, sí, toda la familia de ellos. Entonces yo decido, yo no puedo hablar de ese tema más que ella. Pero ¿cómo supera una madre o cómo vive una madre con una pérdida así, doctora? En términos ya... Miren, lo primero que les tengo que comentar es que hay un proceso de duelo que tiene 5 fases. ¿Okay? Primero es la negación, o sea, no es cierto, esto no sucedió. Luego es la ira, me enojo con el mundo. Así que cuando escuchen de repente esas personas que están enojados, que con Dios, que con la familia, que el que no llamó, que el que sí llamó, que el que llamó mucho, que el que no llamó, o sea, es muy normal. Luego viene la negociación. Y si hago esto porque vivís como en el limbo de no es cierto, entonces mañana esto voy a despertar, esto es un sueño, es una pesadilla, definitivamente no me pasó a mí, y empezás a negociar si me porto bien, porque como niño, ¿verdad? Todos tenemos un niño, una mujer y un profesional, entonces nuestro niño interno siempre está, si hago las cosas bien voy a tener mejores resultados, y tratar de negociar por qué te pasó. Y si no es cierto que te pasó, estás como adormecido por mucho tiempo, que por eso ella prácticamente despertó hace 2 años, no 5. Luego viene la depresión, que es donde muchas personas se quedan en la fase depresiva, y luego viene la aceptación. Después de todo esto, o sea, son 5 fases. Este proceso de manera sana puede durar 2 años. Cuando las personas llegan a posteriori de una pérdida, yo siempre les digo, es un proceso de 2 años, y quedan como, no, o sea, no, tenés que recuperarte ya. No es así, porque cada fase tiene su tiempo. Ojo, acompañados, con un buen acompañamiento, una red de apoyo, familia, esposo, amigos, la parte espiritual, profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, si fuese necesario, la persona trabajando, o sea, buscando un objetivo, una visión de vida, pero tampoco le puedes forzar. Como le decías a una mamá, levántate, tenés que ir a trabajar, tenés que esto. O sea, en ese momento hay personas que pierden sus trabajos, pierden sus casas, pierden sus bienes. No es normal, es común, pero cuando lo se vive, uno aprende a empatizar y a decir, en ese momento no tenés conciencia realmente. Entonces, en esas 5 fases, eso es lo primero que sucede, que entendamos que es negación, ira, negociación, depresión, y luego viene la aceptación. Y esta, en lo normal, bien acompañado, van a ser 2 años, sin acompañamiento y mal gestionado es toda una vida. Hay personas que tienen 10, 15 años de haber perdido a alguien y siguen en la fase de depresión o en la fase de ira, que son las 2 fases más complejas en las que la gente vive. O sea, ves que la gente en Navidad o en Año Nuevo toma, estrella un carro, le pega una pared, y porque hace 15 años perdió a alguien que amaba mucho. Esa es la fase de ira. Entonces todavía faltan las otras 3 fases para decir, ya está sano, ¿verdad? Estoy aprendiendo a vivir con ello. ¿Qué hacer? Pues lo primero es aceptar. Es lo primero que tenemos que hacer, aceptar, esto pasó, esta es una realidad, no es un sueño, me sucedió a mí, o sea, realmente está sucediendo, en qué tiempo estoy, ¿verdad? Lo primero, luego identificar una red de apoyo, que yo le recomiendo a las personas, no precisamente en un proceso de duelo, siempre tener una red de apoyo, siempre tener claro
quiénes son mis personas de apoyo. Por ejemplo, todos tenemos amigos, pero dentro de esos amigos hay amigos, ¿ok? Entonces, si quiero hacer una fiesta, somos 200. Si estoy pasando una situación compleja, sabes que puedes llamar a 2 o a 5. Y tener claro quiénes son esas 5 personas. Sí. Porque tenés la seguridad de que estoy tan mal que la persona al otro lado me va a escuchar, me va a entender, no me va a juzgar, ¿verdad? Va a estar conmigo, va a sentir mi dolor. A veces en el proceso de duelo llamas a alguien solo para sentirte que no estás solo, pero no tenés nada que decir y la otra persona sabe que no puede decir nada. En un proceso de duelo no hay palabras. Recomendación para todo el mundo. No lleguen a un velorio a querer decir, miren, que sí, que a mí me pasó y yo lo superé. Eso no se dice. ¿Son diferentes? No hay, miren, lo mejor es estar en silencio. Porque la persona va a recordar que quién estuvo, no qué le dijo. Porque empiezan a decirte, mire, vamos a orar por usted y empieza algo. No es malo, o sea, yo tengo mi fe también. No es el momento. Yo puedo orar por ella, pero en ese momento no orar con ella, porque no es el momento, es bien complejo. Empezar a hablar no se hace, ¿verdad? No hay nada que te pueda decir que vaya a calmar o a mitigar tu dolor, porque disociamos. ¿Qué significa? Que yo te estoy viendo a ti y estoy pensando en cualquier otra cosa. Y es por educación, porque es una mujer educada, entonces poder estar viendo a alguien y poder decir, la verdad, no me interesa lo que usted está diciendo. Sí. O en el peor de los casos, decirlo, porque perdemos el filtro. Mire, cállese, usted no me entiende. Sí. Estar, ¿verdad? Estar, permitirle a la persona vivir su duelo, porque sí hay que separarse de las cosas, sí hay que limpiar el espacio, sí hay que aceptar y cerrar ese ciclo, pero el ciclo no se cierra a mi ritmo, se cierra a su ritmo. ¿Okay? ¿Qué es lo sano? Entre más pronto saquemos las cosas es mucho mejor, pero no todo el mundo está preparado, porque es de verdad aceptar y arrancar desde adentro el que ya no tengo a esta persona. O sea, ya esos zapatitos y ese trajecito no va a ser para mi bebé. Así es. Van a ser para alguien más. Entonces, limpiar, ¿verdad? Es lo recomendable. Establecer o reestructurar cuál es tu visión de vida, o sea, por qué estás. En el caso de ella tenía un hijo y eso le ayudó, porque humanamente nosotros estamos diseñados para vivir este tipo de cosas. O sea, fisiológicamente nosotros somos perfectos. Fisiológicamente todo tiene un porqué. La ceja, la pestaña, la uña, la última muela, todo tiene un porqué. ¿Qué pasa? Bien, están nuestros pensamientos y están nuestras emociones, que ahí es donde viene el conflicto, ahí es donde tenemos que hacer ajustes. Pero fisiológicamente somos muy perfectos. Entonces, ella fue resiliente. Hubieron etapas muy bien manejadas, ¿verdad? Hubieron etapas no manejadas, pero no manejadas de la mejor manera, pero dieron solución. Fuiste muy proactiva en ese aspecto, pero al mismo tiempo buscaste salidas. Yo creo que no hay una hora para llorar, pero busco llorar. Y eso hasta cierto punto es sano. Si no, probablemente se hubiese enfermado, ¿verdad? Sí. Y eso vienen otro tipo de patologías, porque estás saliendo de un duelo y luego te das cuenta que estás enferma, y no terminas de sanar. Pero fue sano de tu parte el hecho de buscar ese espacio para canalizar, para drenar, porque durante el día tenías que ser esposa y tenías que ser mamá. Luego viene la parte de acompañar en el duelo también a las personas que están, ¿verdad?, a tu alrededor, porque tú lo sentís, pero de repente decís, pero ¿cómo lo estará sintiendo mi esposo? ¿Verdad? ¿Cómo lo estará sintiendo mi hijo? Me siento culpable, yo lo provoqué, ¿qué hice o qué dejé de hacer? Que ese es tu niño. Nuestro niño interno casi siempre lo que siente, cuando nos sentimos culpables, es nuestro niño interno, ¿ok? Un niño siempre se cuestiona si mamá o papá sonríen, es porque yo los estoy haciendo sonreír. Pero si lloran o se enojan también, yo los hice enojar. Ese es un niño. Eso es lo que piensa. Entonces empezás a decir qué estoy haciendo por estas otras personas, ¿verdad? Pero tu hijo es quien mejor te conoce, él sabe si esa sonrisa es genuina, si todo lo que estás diciendo es genuino. Pero miren, bien importante es vivir nuestro proceso de manera personal, siempre ayudarle a la persona, pero buscar apoyo es lo mejor. Y pronto, tu pastor, el padre, alguien, porque no, yo puedo con esto, yo lo voy a manejar. Ese es el humano, ¿verdad?, tradicional, pero necesitamos acompañarnos, porque después llegan 5 o 10 años después a la clínica a buscar apoyo con otro tipo de situaciones cronificadas, secundarias a
un proceso de duelo mal manejado. Entonces ahí es donde viene la obesidad, ahí es donde viene la resistencia a la insulina, ahí es donde viene incluso un CA, ¿verdad? Sí. De cualquier tipo que es este CA. ¿Por qué? Porque hay una crisis no gestionada adecuadamente. Y eso es algo que tenemos que atacar, ¿verdad? Inmediatamente, o sea, lo estoy pasando, vamos a buscar ayuda pronto. Se queda tu hija en la clase de matemáticas, ¿qué haces? No, voy a ver el otro parcial, a ver si lo supera. No, inmediatamente busquemos un tutor. Sí. Es más, ni esperamos a que se repruebe. La Miss te dice, está mal, hagamos algo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestras emociones y no deberíamos dejar que esto se haga tan prolongado, porque también hace en palabras sencillas callo, ¿verdad? Sí, yo irónicamente en este momento, yo soy una persona que me cuesta pedir ayuda y creo que eso no está bien. Y es como algo que estoy trabajando ahorita, porque sí, realmente me cuesta mucho pedir ayuda. Pero irónicamente en ese momento sí. O sea, yo lo hacía. O sea, como te dije, llamé a Alejandra cuando vi que Oliver tenía ataques de pánico o de ansiedad. Busqué a Lizzie y le dije, Lizzie, el tema del summer camp, ¿qué es esto? Inscribamos a Oliver. O sea, siempre buscaba a las personas cercanas, como dices tú, el apoyo para yo poder, porque tenía en la cabeza de que tenía que salir adelante, que no me podía enfermar. O sea, esa fue como la frase más de todo de todo el posparto. Decir, no me puedo enfermar, no me puedo enfermar, no me puedo enfermar. Y eso fue lo que hizo que yo actuara de la manera que actué, por impulso. Sí. Porque yo siento, Yoli, que estaba en un estado de shock. Sí. O sea, que a mí me vino a caer el 20 de lo que pasó hasta que quedé sola en casa. Pero tenías una motivación, que esta era tu hijo. Exacto. Y de una u otra forma es una bendición y es una ventaja. Por eso siempre estás en un proceso de duelo, ¿cuál es mi motivación? O sea, ¿qué me motiva? ¿Por qué sigo? ¿Por qué me despierto? ¿Por qué nos levantamos en la mañana? Porque disfrutamos, amo mi trabajo, pero igual no me gusta madrugar, aunque me guste correr. O sea, sí. Cuando ya suena la alarma es como, ay, de verdad, ya amaneció. Sí. Pero, ¿cuál era tu motivación en ese momento? Tu hijo. Sí. Entonces es una bendición. Quiero felicitarte públicamente, porque en este proceso de duelo, Yanis, muy admirablemente, siempre viste qué es lo bueno de todo esto. ¿Qué queda? ¿Qué puedo hacer? Mayormente el ser humano vemos la parte negativa. Perdí, dejé, me pasó a mí, ¿qué tengo yo? ¿Qué hice de mal? Porque a mí castigo. Siempre, no siempre, mayormente es esta la postura de la persona que está viviendo un duelo. En tu caso fue, ok, perfecto, lo perdí, estoy sintiendo, ¿qué tengo? Tengo a esta persona, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer esto, y eso de una u otra forma te tiene aquí hoy, sana, consciente, creo que cuerda. Y eso es bueno. Por eso dije creo. Sí. Porque de una u otra forma, sí hay personas que se despersonalizan, valga la redundancia, sí se generan trastornos de personalidad a posteriori de un proceso de duelo, y no culpo a las personas, ¿ok? No los culpo porque perder es bien difícil. O sea, ¿qué pasa cuando perdés una carrera? ¿Qué pasa cuando perdés una licitación? O sea, se siente ese estadio de abandono, de fracaso, de malestar, de realmente soy competente. Imagínate, pero puedes volver a licitar, ¿sí? Puedes volver a correr, puedes volver a competir. Pero ¿qué pasa cuando perdés a alguien que sabes que la esperanza y la fe te dicen que nos vamos a encontrar, pero querés que ese encuentro sea pronto? Okay, porque tenés a Oliver. Exacto. No, y entonces, no solo, perdón, doctora, no solo el hecho de perder al bebé, el hecho del otro duelo, haberte operado. Sí. Entonces, ¿cómo maneja en ese caso un matrimonio? Porque tu duelo y el duelo de Martín. A veces, doctora, nos enfocamos solo en las mujeres. Sí. En las mujeres. Y dejamos a un lado a la pareja. Y aquí quiero resaltar algo que honestamente se lo digo, ahorita contando y reviviendo todo, estoy intentando encontrar el momento en que yo le he preguntado a Martín cómo se sintió él, y creo que hasta ahorita yo nunca le he preguntado. Nunca. O sea, estoy como cayendo en cuenta de que sí lo protegí, porque lo protegía de la manera en que... Emocionalmente. De que no me viera mal a mí, para que él no se sintiera mal. Vos eras el sostén del momento. Pero, doctora, ¿usted qué nos puede decir? ¿Cómo vive un padre de familia la pérdida
de un hijo. ¿Es la misma manera? ¿Es similar? Sí, sí. Y en el caso del hombre, que el hombre quiere proteger, y en el caso de Martín, que tengo el placer de conocerlo y lo quiero muchísimo y lo admiro muchísimo, es un hombre alfa, o sea, él quiere estar ahí para su esposa, para su hijo. Tiene esa carga, el hombre realmente alfa tiene esa carga de qué hago para que ellos estén bien. ¿Okay? ¿Cómo me tengo que comportar para que ellos estén bien? Entonces es su duelo versus el duelo de ella. Ella lo llevaba dentro, ella lo sintió, de verla o de escucharla, me estoy ordeñando, ¿verdad? Porque ellos hablan mucho por teléfono. Entonces, de repente las llamadas o el mensaje y saber que te estás ordeñando para un bebé que ya no tenemos. ¿Okay? Y el hombre vive igual, el duelo. Hay una desventaja con el género masculino que hay que tenerle mucho cuidado porque nosotras exteriorizamos mediante el llanto, mediante las emociones y la fluctuación de las mismas, ¿no? Enojamos, peleamos, gritamos, rompemos, quebramos, y el hombre casi siempre es como una sola pieza. Muy pocos hombres lloran, se quebrantan, probablemente lo hacen en su carro, pero no es suficiente. Todas hemos llorado, y a veces uno quiere llorar, pero como desde adentro, y lloras en el carro, pero te hizo falta. En el caso de ellos no es suficiente, pero cuando llegan a casa tiene que llegar como la roca, el estandarte. Okay, entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarle. El deporte es buenísimo, en el caso de los hombres, el hecho de que salgan a jugar, que salgan a correr, que hagan algo que les permita sudar. Sudar o llorar, esas son las dos soluciones. Mira. ¿Sí? Y como en el caso de ellos casi no se permiten llorar, por lo que culturalmente se condiciona, que no es correcto, pues que suden, y eso ayuda muchísimo. Y en el caso de Oliver, en la postura de Oliver, ¿cómo vive un niño un duelo? Porque él estaba emocionado de su hermanito, pero profesionalmente, hablando profesionalmente. Sí, ahí hay una alteración, ¿verdad?, de la corteza prefrontal, porque es una realidad, o sea, el niño vive en una fantasía casi siempre, y algunos llegamos adultos y seguimos en la fantasía, ¿verdad? Pero normalmente el niño está en una fantasía, o sea, va a venir mi hermanito, vamos a hacer esto juntos cuando estemos grandes, porque uno se imagina ya grandes cuando podamos compartir. Sí. No va a suceder. Entonces, aceptar esa realidad. Son las mismas 5 fases. Pero hay que acompañarlo y observarlo mucho, porque en el caso de él, por eso tuvo estos detonantes, eso se llama detonante, esas crisis, el hecho de no va a suceder, no lo decía de esta manera, pero estoy entendiendo que mi hermano no va a venir, estoy entendiendo que estoy solo, estoy entendiendo que cuando mamá se fue, allá quedó mi hermano, o sea, allá quedó este sueño. ¿Qué hacer? Igual que con el hombre adulto, se tiene que canalizar, tenemos que hacer silencios, los que estamos en la red de apoyo, y tener estar juntos, pero hacer silencios. En el silencio, con un hombre se logra mucho. Porque en ese silencio, más que todo en los niños, Oliver ya está entrando a la adolescencia, mamá o papá, ¿qué pensás de tal y tal cosa? O sea, ¿cómo podríamos manejar esto? ¿O qué opinás de esto? Y ahí es donde podemos tener esos cuestionamientos que él tiene aquí adentro y ayudarle a dar una respuesta, ¿verdad? A lo que él tiene. Pero lo importante es acompañar. Entonces ahí es donde es importante acompañar a la hora del sueño, despertar con amor, tener tiempos de comida y hacer silencios. Las mujeres hablamos mucho, ¿verdad? Pero el hombre es más como, si me das chance voy a hablar. Entonces dejar que hayan esos silencios para escucharlo. Qué rico huele a esto, o huele a mi hermanito, o huele a tal cosa, o el perfume que habíamos comprado para él, porque es algo que él siempre te va a decir. Mami, ¿qué hubiese pasado con esto? Y perdón que te interrumpa, pero fíjense que algo inusual fue de que él se cohibía y le daba miedo a expresar cosas de Owen. Entonces llegó un momento en que yo lo detecté y le dije, papi, tu hermanito vive en nosotros, él vive aquí en medio de nosotros, está con Dios, algún día lo vas a conocer, le dije, no sé cuándo, tal vez Dios no lo permita conocerlo. Y ya empezó que, mami, ¿cómo lo voy a conocer? Y así, ¿verdad? Entonces, a su edad supe explicarle como yo pude, y decirle, tú puedes hablar las veces que quieras, puedes mencionar a Owen, las veces que quieras. Y fue como qué bueno que hiciste eso, eso es liberador. Sí. Porque ¿qué hacen otras familias? Aquí no se menciona, desaparece. Sí. Hay dos extremos, o sea, me ha tocado ver personas que hacen vivir al fallecido en casa, o sea, su cama queda como tal, su cuarto queda como tal, más que todo cuando ya mueren grandecitos o fallecen ya adultos o adolescentes, les celebran cumpleaños, ¿ok? Eso de verdad es medio patológico. Sí.
hacen como que si estaba en senior year y se va a graduar, claro, vamos a hacer algo póstumo, ¿verdad? De que probablemente, o sea, si hubiese graduado, pero si se murió a los 10 años y tuviese 18 y vamos a decir, bueno, se estaría graduando también con esto, no es sano. Realmente eso no es sano, ni el que lo está viviendo, ni el que lo acompaña. ¿Okay? Entonces sí es algo que tenemos que como detener ahí, pero permitirle y quitarle a esa persona la carga de habla las veces que sea necesario, menciónale las veces que sea necesario. Ahí siempre hay algo que se quiere guardar. Creo que está bien una almohadita, un calcetín, lo que sea, está bien tener ese recuerdo. Sí, yo y lo cuando tengo. uno quiere soltar, entonces va a llegar el momento de soltar algo. Pero no precisamente una maleta, una casa, o todo. Sí, tiene que ser un detalle y eso es sano, es como un objeto de transición. Sí, en mi caso, yo tengo que decirles que tengo la mantita donde él estaba envuelto en el hospital, que no sé si es por cuestiones ya de mente, pero yo la huelo y siento que huele todavía a él. Okay. Pues ya ha pasado mucho tiempo, pero yo siento que tal vez mi mente genera eso como... Te da alivio. Como que me da alivio, exacto. Es que fue lo último que él tuvo, entonces Exacto. es su último recuerdo. Exacto. Claro. Y duermo con un cojincito que él realmente nunca lo vio, nunca lo tuvo, pero Era para él. era para él. Entonces es como que quedó mío y yo si no tengo ese cojín no duermo. Sí. O sea, ahí lo tengo. Sí. No creo que sea tan mal, ¿verdad? Tenerlo. Sí, no es al punto de que si no lo tengo me va a dar algo. No, realmente no, sino que es en un punto estable y sano. Te de da que paz. Me da paz. Te da paz. ¿Verdad? Y si en algún momento no lo tengo, está bien. No me pongo a llorar ni nada por el estilo, pero sí es como que me aferro a ese tipo de cosas. Y está bien, o sea, el duelo se tiene que vivir y uno va soltando poco a poco, o sea, no hay un tiempo, chicas, que se pueda decir, no, en 1 año vas a estar bien, en 5 años vas a estar bien, no existe, eso es bien individual. Y aún en la pareja, tengo parejas que llegan a que perdieron un hijo o perdieron un embarazo y pueden volverse a embarazar y sanan de manera diferente, en tiempos diferentes, porque somos humanos, Así ¿verdad? es. Y somos independientes, entonces realmente permitirse vivir el duelo es lo mejor que se puede hacer, o sea, aceptar, estoy sufriendo, estoy en una crisis y necesito ayuda, es lo mejor, es lo mejor. Y muchas veces también en una pareja, no, yo ya lo manejo, yo ya lo superé, vaya usted. Sí. No, es de ambos. Es acompañar. Yo aquí le tengo una consulta personal, doctora, en mi Toda caso. consulta genera honorario. Sí, por cierto, aquí nuestra doctora puede contarnos, doctora, ¿dónde está su consultorio? Primero haceme la consulta y luego terminamos con mi consultorio. Ay, vaya, pues. Para yo- anotarlo aquí. Sí, no, yo aquí lo anoto. Sí. En mi postura de amiga de Janice, vivimos una etapa de embarazo, yo no le toco el tema del bebé, no le toco, de hecho ni le hablo de que mira, ya Lucas va a entrar aquí, mira, que Sí. no, o sea, yo no toco nada de eso. Para la flaca es bien sensible ese tema. Porque, no sé, yo siento que no quiero ser una imprudente. Como madre, como amiga, yo le digo, yo te cuido mucho. Entonces, no quiero que ella vaya a recordar ese, pucha, si estuviera. Hacerla recordar. Entonces, ¿cómo lo manejo yo? ¿Cómo manejarlo yo? Que vivimos las dos esa alegría, que nos íbamos de compras, que comprate esto aquí, y ya, ahora yo me quedé con un niño y ella perdió al bebé. No, lo han hecho bien, o sea, cuidar a la otra persona es parte de querer y no es como tenés que aprender a vivir con esto y escuchar y aguantar, no, está muy bien hecho. Creo que, o estoy casi segura que eso te hubiese gustado que hicieran si fuese tu Por casa. eso lo hago. ¿Okay? Entonces, muy bien de tu Y parte. ella sabe que así hubiera sido ¿Sí? también. Entonces realmente muy sabio de su parte. Si quisieras tocar el tema, se preguntas. Uno siempre, ¿puedo hacerte una pregunta incómoda? Esa pregunta incómoda puede ser de relación, puede ser de hijos, puede ser de dinero y ella te va a dar la autorización, sí o no. Y siempre lo hace. Ok. De hecho, cuando decidimos tocar este tema que dijimos tú que tú ibas a estar aquí en el podcast, le dije a la flaca, de hecho era otro tema que íbamos a tocar y le digo, flaca, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar que Yoli está aquí y vamos a hablar de esto. Porque realmente yo sé que hay muchas mamás que me están viendo, que están pasando por este proceso y que de alguna manera yo lo pasé y que tiene un propósito. Y ahora sé que aparte de todo lo que hizo dentro de mi hogar, el propósito también es que yo pueda hablar y decirle, va a pasar. O sea, va a pasar y va a llegar la calma en medio de la tormenta y que lo pase, que lo viva,
porque si no lo vivimos, como tú dices, queda. Y luego vienen los cánceres, luego vienen las cosas. No estamos exentos de que suceda, o sea, no queremos que suceda. Pero la verdad que no sabemos a quién le va a tocar. Y otra cosa bien importante es poder compartirlo y poder empatizar con otras personas que lo vivieron o que te preguntan ¿qué hago? ¿Cómo acompaño a mi amiga? Porque hay dos posturas, me quedo, me voy, no le hablo, ¿qué tanto le hablo? ¿Qué le digo? No sabemos, no estamos preparados para eso, pero qué bueno que esté este espacio para dejarle a las personas que lo puedan ver las veces que sea necesaria de cómo afrontar y cómo acompañar. Porque son dos espacios, dos realidades muy diferentes, o sea, lo viví y tengo a alguien que amo y que lo está pasando o que lo pasó, ¿qué hago? O sea, ¿cuál debe ser mi postura? Y de hecho, yo la verdad que aquí, ¿verdad? Públicamente... Flaca, vos sabes que sos una persona muy especial para mí, hemos estado en muchas cosas. Y el año pasado vivimos una etapa donde nos unimos mucho y agradecerle a ella porque ha sido una excelente amiga, en ese proceso estuvo y hasta a lo largo. De hecho, cuando le dije, Flaca, vamos a hablar el tema de Owen ya, me dijo, ¿estás segura? Y me lo ha preguntado toda la semana. Hoy en la mañana. Todavía, toda la semana. Cambiar. Y yo le dije a ella, tranquila, que yo puedo hablar de esto tranquilamente porque no está superado, como te lo dije anteriormente, no se supera, pero ya vivo con él. Aprendí a vivir con él. Entonces, es más, tenía la necesidad de decirlo porque yo sé que alguien aquí va a ver este programa y va a decir, voy a pasarlo también. O sea, ella lo vivió, yo lo puedo vivir. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto? No es tu culpa. No es culpa de Martín, porque eso es lo que empezamos a buscar. ¿Por qué? Culpables. ¿Por qué? Sino que tú lo dijiste, era algo que yo traía preparado y anotado para compartir. Había un propósito. Todos tenemos un propósito, todos nacemos con un propósito. Así es. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el de nuestros hijos? ¿Cuál era el propósito de Owen? Sea que esa persona viva un día, sea que viva un año, 50 años, 100 años, hay un propósito. Entonces, tarea para todos, si no saben realmente por qué estamos aquí, preguntarse en qué soy bueno, qué me apasiona, qué me alegra. Hay unas personas que dicen, no, es que yo quiero tener mucho dinero, otras sencillamente quieren hacer feliz a alguien más, otras sencillamente quieren hacer sonreír a alguien, ayudar a alguien. Entonces, ese propósito que tenía Owen, me encanta como lo dijiste, el hecho de conocer a tu esposo, unirlos como familia y poder empatizar con personas que iban a vivir algo como esto. Así es. Está súper maravilloso, de verdad. Qué bonito. Bueno, amiga, la verdad que fue un episodio bien emotivo y muy aprendemos cada día, ¿verdad? Tenemos aquí a la doctora, entonces me gustaría que hablaras ahí a alguna mamá. ¿Qué le dejarías vos de mensaje a una mamá? La verdad es que, como te lo dije antes, pasen la tormenta. Si Dios los puso en esa posición es porque Él sabe que ustedes pueden aguantar con ella. Si Dios los puso en ese momento es porque saben que van a ser un instrumento de uso para algo más adelante. En mi caso, yo estoy completamente segura que es hablarlo y ser un bálsamo de paz, aunque sea de 2 minutos, para alguien que esté viviendo el proceso en algún momento. Me ha tocado contarlo a extraños en la calle que me quedan bien y me dicen, ¿y cómo lo superó? Porque lo habla como que, les digo, no, o sea, esto es un proceso y lo va a pasar, y páselo y llore, exteriorícelo. Y lo más importante, lo he hablado en todo el programa y lo he mencionado porque es el mérito que lo tiene, o sea, tienen que aferrarse a la fe, a la que ustedes quieran, a la que ustedes sigan. O sea, Dios, en mi caso, Dios, sin Él yo no hubiera vivido la manera en que yo viví este proceso, porque yo entendí de que a Owen tenía que estar conmigo 5 días, y si esos 5 días Dios me lo dejó aquí para que yo lo viera, yo se lo agradecí. Porque otras personas ni los conocen. Yo lo agradecí que lo tuve 5 días, yo le agradecí que gracias a lo que pasé por él, pude ver el mundo de otra manera, Yoli. Pude ser otra persona diferente, era muy materialista. Y eso me enseñó de que puedo tener los millones que pueda tener en este mundo, pero no me iba a devolver a mi hijo. No me iba a devolver a mi hijo. Entonces, es la voluntad de Dios. Y contra ella no nos podemos ir. Así. Recuerdo bien estas palabras, me llamó mi amiga Melissa Martínez, y me dice,
ella me dice, Chela, yo le digo, Morena, Chela, yo estoy enojado con Dios, ustedes son 2 personas buenas, ¿por qué hay otras personas que hacen cosas malas y le sucede esto a ustedes? Y le dije yo, no, o sea, no hay que enojarse con Dios. Él sabe por qué lo está haciendo en este momento y yo acepto su voluntad. Y Martín la aceptó también en su momento. Entonces, pasen, ese es mi consejo para todas las que en ese momento lo estén viviendo o lo vivieron. Pasen la tormenta, vayan, atraviesenla, no la esquiven, porque adelante se la van a volver a encontrar y va a ser peor. Pásenla, oren mucho, denle en batalla a eso con mucha oración. Identifiquen, como dijo Yoli, las personas que pueden ser sus ángeles terrenales, su apoyo, que saben de que con ellos al lado va a ser un poquito menos dolorosa la situación. Y también, yo sé que en ese momento uno no piensa en estas cosas, pero cuando ya ustedes entren en razón y tengan eso, agradezcan. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de agradecerle a cada una de las personas que estuvo en ese momento conmigo, lo hago. Cada vez que tengo la oportunidad de mencionarlo, lo menciono. Porque la verdad, cada uno hizo un poquito para que mi situación fuera menos dolorosa, para que yo me diera cuenta que no estaba sola, que como familia no estábamos solos, y para darme cuenta quiénes realmente eran mis amigos, mis familiares, que podía contar con ellos en cualquier momento y que yo sabía que en algún momento yo se los voy a poder devolver de alguna manera, y lo he hecho con algunos, se los he devuelto. Y con personas que tal vez no estuvieron en el proceso, porque de repente en eso hay personas que no estuvieron ahí, pero que esa Yanis nueva puede impactar y puede ministrar otras vidas, y esas vidas ya ministradas pueden ir ministrando a otras, y esto es un efecto cascada. Así es. Entonces, Owen está bendiciendo a muchas personas, o sea, estuvo aquí 5 días y la bendición de haberlo tenido y haber madurado le está alcanzando a muchas más personas. Está dentro del propósito de lo que hablamos. Exacto. Bueno, amiga, es difícil, pero hay que seguir adelante. Dios te ama, a vos, a toda tu familia. Amén. Y todas las personas que te rodean. Así es. Y doctora, a usted agradecerle por aceptar nuestra invitación. Esperemos tenerla en muchos episodios más. Pero también queremos que nos diga dónde la podemos encontrar si un día ocupamos terapia acá de amigas. Claro, con gusto. Pueden encontrarme en Clínicas Meléndez, en consultorio número 13, ¿verdad? Estamos en Barrio Los Andes, 12 calle, 10 y 11 avenida. Y pueden escribir al 8849-2807 para consultas, ¿verdad? O para cotizar, y será un placer, ¿verdad?, poder apoyarles. Y si dicen que nos vieron en este programa, van a tener un descuento. ¡Ay, súper! Bueno, yo gracias, amiga, porque aparte de que es una profesional única, yo la quiero mucho. Llegó a mi vida hace poco tiempo, pero ella sabe que yo la aprecio y la quiero mucho. Ha sido una persona que hemos compartido bonitos momentos y que espero hay deudas también. Yo me voy a dejar aquí comprometido. Espero que lleguen esos pastelitos de pescado. Dios mío, ahora quedaron grabados. Sí. Bueno. Algún día, amiga, te prometo. Es más, te voy a llevar al puerto algún día. Vaya, otra promesa. Bueno, espero les haya gustado este bonito episodio en el cual podemos compartir, ¿verdad?, nuestras historias, nuestras vivencias y esto fue Tal Como Somos. Esto fue Tal Como Somos, señores. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Ay.